Hola, muy buenos días a todos los estudiantes de grado décimo. Les habla el docente Halber Lara Marín del área de Ética y Valores para darles las orientaciones pedagógicas de la primera parte de la fase de estructuración de Ética y Valores. Hoy vamos a abordar la siguiente temática. La conducta determina el carácter violento o no de una persona. Una ética que inhiba la violencia. Para ello vamos a tomar una frase de Aristóteles que dice así: nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta. Importante frase de Aristóteles que nos permite comprender que el carácter es fundamental para descubrir si somos hacedores de violencia o constructores de paz. Cuando nos dice que la conducta determina el carácter de acuerdo a la manifestación de nuestras acciones, así será el carácter nuestro. Si nuestras acciones son violentas, agresivas, salidas de tono, entonces también mi carácter será del mismo calibre. Pero si mis acciones, mi conducta ante los demás es pacífica, cargada de mansedumbre, entre otras virtudes, significa que mi carácter también será pacífico y podré ser constructor de paz. Ahora, el carácter violento es una de las cosas que lamentablemente hacen parte del quehacer de muchos colombianos. Podríamos decir que el ADN de Colombia está marcado por la violencia. Por eso nuestra nación no ha podido pasar la página de muchos años de guerra, de muchos años de conflicto. Predomina más el odio, la venganza, el resentimiento y las injusticias, y eso de una u otra forma determina nuestro carácter y nuestra forma de ser en Colombia. Frente a esto cabe preguntarnos, ¿podemos aspirar como sociedad a construir una ética para enfrentar la violencia? Es una pregunta no muy fácil de responder. Es una pregunta que nos implica pensar y reflexionar y ver el estado en que estamos. Si no tenemos un carácter pacífico, si nuestras acciones no son benévolas para con el prójimo, difícilmente vamos a poder construir una ética que inhiba las diferentes formas de violencia. A continuación vamos a hablar un poco de un cuadro que aparece en la secuencia didáctica de Ética y Valores y que tiene que ver con las consecuencias de la violencia en las familias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Estamos hablando de si es posible construir una ética que inhiba la violencia, y también estamos hablando de que el carácter determina si somos violentos o no, nuestras conductas. Entonces miremos estas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en las familias? Niños y adolescentes huérfanos, crecimiento de los niveles de desnutrición, miedo, secuelas psicológicas, pérdida de los bienes materiales en algunos casos, aumento de la pobreza, familias desplazadas de sus regiones de origen a grandes ciudades, desconfianza, baja autoestima, deserción escolar. Esto apenas es una parte de todas las consecuencias que trae la violencia en las familias, especialmente en los niños, adolescentes, y marca negativamente la vida de los adultos. Frente a esto, debemos ser resilientes y tener la capacidad de cambiar, y sobre todo el carácter humilde y sencillo para perdonar y promocionar procesos de reconciliación. A pesar de esta situación, muchas personas encuentran la manera de superar la adversidad. En Colombia hay muchos ejemplos, y a continuación vamos a hablar de la historia de Richard como uno de esos ejemplos que nos permiten entender de que podemos pasar la página de la violencia y tener un presente lleno de paz y sobre todo no violento.
La imagen de su padre está borrosa en su memoria. Solo recuerda de él las cosas que su madre Margarita le contó cuando todavía era niño. Tenía 3 años cuando perdí a mi padre a manos de unos terroristas. Él regresaba del campo, había cosechado papa, entonces lo emboscaron, lo golpearon, lo mataron y dejaron su cuerpo abandonado cerca de un barranco. Esto lo dice Richard. A los 13 años llegó junto a su madre a la capital. A los pocos meses su madre regresó al campo en donde murió. Recuerdo que fue un sábado, mi cuñado me dio la noticia sobre mi mamá y viajé casi inmediatamente. Al ver a mi madre en el cajón, no sabía qué hacer. Entonces imaginé que ella no estaba allí, que se había ido de viaje y que algún día volverá a mi lado. Viví con esa ilusión hasta hace algunos meses, pero ya me resigné. Aunque sé que ella no está en este mundo, para mí está más viva que nunca. Algún día nos volveremos a encontrar, pero no en este mundo, afirma Richard. Buenos jóvenes estudiantes de 10º grado van a realizar un taller que es la primera actividad escolar de la fase de estructuración, y este taller consta de 12 preguntas. La primera de ellas dice: ¿qué relación establece entre la historia de Richard y la violencia en Colombia? Segundo, ¿cuál fue la actitud de Richard frente a la adversidad? Tercero, ¿cuáles son los valores que entran en crisis cuando se vive este tipo de situaciones? Cuarto, ¿cuál sería tu actitud si estuvieras viviendo la historia de Richard? Quinto, ¿crees que las personas que forman los grupos terroristas poseen valores? Sexto, ¿cuáles crees que son las razones por las cuales actúan de la forma como lo hacen? Séptimo, consulta sobre situaciones similares a las vividas por Richard, la forma como fueron abordadas y las acciones que se implementaron para lograr la solución de conflictos, y elabora una cartelera con los resultados de tu consulta. Octavo, compara las acciones que hubieras emprendido con los resultados de tu consulta, complementando el cuadro que sigue a continuación. Allí les aparece un cuadro con 3 columnas. La primera de ellas, casos consultados. La segunda columna, acciones similares, y la tercera, acciones diferentes. Se les pide llenar ese cuadro y tenerlo listo para cuando el docente se los pida. Noveno, imagina que hiciste parte de una ONG que conoció el caso de la familia de Richard cuando éste tenía 8 años. ¿Qué acciones habrías emprendido en relación con el conflicto? 10. ¿Consideras que posees las habilidades y las cualidades necesarias para actuar como mediador de un conflicto? Explica tus razones. 11. ¿Cuál es tu opinión acerca de la paz positiva? 12. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes adquiridos con el tema del conflicto? Buenos jóvenes de grado 10º, esta es la actividad que deben realizar. Pueden escribirme a mi WhatsApp personal 313-501-6257 y dejarme sus preguntas o comentarios. Muchas gracias por su atención y esperamos que puedan realizar pronto esta actividad escolar.